יהוה אלוהי ישראל, שתתי לפניך, סלצתי, אדוני. Cuando pensamos en los relatos bíblicos, a menudo nos vienen a la mente historias de valentía, fe y milagros. Pero, ¿qué pasa con aquellos relatos que nos advierten sobre las consecuencias de la desobediencia? Hoy, te invito a embarcarte en un viaje que nos transportará a los tiempos antiguos del reino de Israel, un tiempo donde las decisiones tenían un peso mortal y las pruebas de fe eran una cuestión de vida o muerte. Exploraremos una historia tan misteriosa como impactante. Acompáñame en este viaje a través de Primera de Reyes 13. En tiempos del rey Jeroboam, cuando Israel estaba dividido, Dios envió a un hombre de Dios desde Judá a Betel para profetizar contra el altar que Jeroboam había erigido. Jeroboam fue el primer rey del reino del norte de Israel, después de la división del reino unificado de Israel bajo el rey Salomón. Temiendo que sus súbditos volvieran a la casa de David y al templo de Jerusalén, Jeroboam erigió 2 becerros de oro en Betel y Dan, promoviendo así la idolatría en Israel. Primera de Reyes 12 del 28 al 30. Este altar, una flagrante muestra de idolatría, era una abominación a los ojos de Dios. El hombre de Dios, obedeciendo la palabra del Señor, clamó contra el altar y profetizó que un futuro rey, Josías, nacería de la casa de David y sacrificaría sobre este altar los huesos de los sacerdotes idólatras. En Deuteronomio 18, versos 18 y 19, Dios promete levantar profetas para hablar en su nombre y advierte sobre las consecuencias de no escuchar sus palabras. El profeta aquí cumple su deber a pesar del riesgo, mostrando su lealtad a Dios por encima de la autoridad terrenal. El rey Jeroboam, enfurecido por esta profecía, extendió su mano desde el altar y dijo: «Prendedle». Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: «Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada». Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Impresionado y queriendo honrar al hombre de Dios, Jeroboam le ofreció comida y regalos, pero el profeta, obedeciendo estrictamente la orden de Dios, se negó y regresó por otro camino. El profeta se negó a aceptar la hospitalidad del rey debido a la orden específica de Dios. No comerás pan, ni beberás agua, ni regresarás por el mismo camino que fuiste. Este mandato recuerda las instrucciones específicas y a veces estrictas que Dios da a sus siervos, como en Levítico 10, del 1 al 2, donde Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño y son consumidos por fuego del Señor debido a su desobediencia. Sin embargo, la verdadera prueba de su obediencia estaba aún por venir. Un viejo profeta que vivía en Betel, al escuchar sobre los hechos del hombre de Dios, decidió buscarlo. Este profeta lo encontró sentado bajo una encina y le mintió, diciendo que un ángel del Señor le había hablado, ordenándole que trajera al hombre de Dios a su casa para comer y beber. Engañado por esta mentira y posiblemente confiado en la supuesta autoridad del viejo profeta, el hombre de Dios cedió y desobedeció la orden directa de Dios. Este engaño refleja las advertencias dadas en Deuteronomio 13, 1 y 3 sobre los falsos profetas y soñadores que podrían llevar al pueblo lejos de la obediencia a Dios. El hombre de Dios, aunque inicialmente obediente, no discernió la mentira y sucumbió a la tentación. Una lección sobre la necesidad de estar vigilantes y probar los espíritus, como se nos dice Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al viejo profeta, revelando el error del hombre de Dios, diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, y comiste pan y bebiste agua, en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Esta reprensión divina anunciaba el trágico destino del hombre de Dios. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose de la casa del viejo profeta, un león lo encontró en el camino y lo mató. Unos viajeros que pasaban por el camino vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto a él. Estos testigos fueron a la ciudad donde habitaba el viejo profeta y contaron lo sucedido. Al escuchar el relato, el viejo profeta reconoció que el hombre de Dios había sido rebelde al mandato de Jehová y que por eso el Señor lo había entregado al león que lo mató, conforme a la palabra de Jehová. El viejo profeta ordenó a sus hijos que ensillaran un asno, y ellos lo hicieron. El profeta fue al lugar y halló el cuerpo tendido en el camino, junto al asno y al león, que no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces el viejo profeta tomó el cuerpo del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo llevó de regreso a la ciudad para lamentarlo y enterrarlo. Lo sepultó en su propio sepulcro y lo lloró, diciendo: «Ay, hermano mío». ¿Cómo se sentiría el viejo profeta sabiendo que todo esto sucedió por haberlo invitado a su casa y engañado? Este momento de profunda reflexión debió sentirse como una carga pesada sobre su corazón. A pesar de haber sido utilizado por Dios para revelar la verdad y cumplir su propósito, el viejo profeta debió haber sentido un tremendo remordimiento y tristeza al ver el resultado de sus acciones. Él lloró al hombre de Dios, llamándolo hermano mío, lo que muestra que, a pesar de su engaño inicial, desarrolló un respeto y una conexión con él. Después de enterrarlo, el viejo profeta dijo a sus hijos que cuando muriera, quería ser enterrado en el mismo sepulcro en que había sido sepultado el hombre de Dios, poniendo sus huesos junto a los suyos. El viejo profeta estaba convencido de que sin duda se cumpliría lo que el hombre de Dios había dicho por palabra del Señor contra el altar de Betel y contra todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria. La muerte del hombre de Dios a manos del león puede ser vista como un cumplimiento de la justicia divina, similar a cómo el rey Saúl fue juzgado por su desobediencia en 1 Samuel 15 versos 22 y 23, donde se enfatiza que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este relato es rico en simbolismo y lecciones morales. Primero, destaca la importancia de la obediencia absoluta a la palabra de Dios. El hombre de Dios fue un instrumento de juicio contra la idolatría de Jeroboam, pero su propia desobediencia lo llevó a la muerte. Este incidente nos recuerda que ningún servicio a Dios justifica la desobediencia a sus mandamientos directos. El profeta Isaías nos recuerda: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La desobediencia trae consecuencias severas, incluso para aquellos que son usados poderosamente por Dios. Segundo, la figura del viejo profeta añade una capa de complejidad al relato. Este profeta, que inicialmente mintió, fue utilizado por Dios para pronunciar el juicio. Esto nos muestra que Dios puede obrar a través de personas imperfectas y que la verdad divina puede manifestarse incluso en medio de la mentira y el engaño. También nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de aquellos que hablan en nombre de Dios. Santiago 3, verso 1, nos advierte que no muchos deben hacerse maestros, pues recibirán un juicio más severo.
El viejo profeta, aunque utilizado por Dios, fue un instrumento de tentación y mentira, y esto subraya la seriedad de declarar la palabra de Dios con fidelidad y verdad. Tercero, el comportamiento del león y el asno junto al cadáver subraya el carácter sobrenatural del evento. En la Biblia, los animales a menudo actúan de manera que enfatiza la intervención divina. El león, conocido por su ferocidad, no devoró al asno ni al cadáver, mostrando que actuaba bajo el mandato directo de Dios. Recuerden la historia de Daniel cuando fue echado al foso de los leones, donde Dios envió su ángel para cerrar las bocas de los leones. En ambos casos, los leones actúan en obediencia a la voluntad divina, demostrando el control soberano de Dios sobre toda la creación. En un mundo lleno de voces contradictorias y tentaciones, es crucial discernir la verdad y permanecer firmes en nuestros principios. La figura del profeta, inicialmente obediente pero luego desviado por el engaño, nos recuerda la importancia de estar vigilantes y cuestionar las influencias que nos rodean. Esta historia nos desafía a examinar nuestras vidas y reflexionar sobre cómo mantenemos nuestra fidelidad en medio de las pruebas y tentaciones. Las consecuencias de nuestras acciones pueden ser severas. Proverbios 3 versos 5 y 6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este mensaje nos invita a vivir con confianza y rectitud, guiados por la sabiduría divina. Además, es vital que no seamos piedra de tropiezo para otros. Nuestro comportamiento debe inspirar y no causar caída. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, reflejando el amor y la gracia de Dios en nuestras interacciones diarias. Que Dios les bendiga.